el Facebook Live de hoy, de esta noche para España y para América a la tarde, es cómo miramos las relaciones en nuestra carta natal. El tema es cómo entender nuestras relaciones a través de la carta natal. Así que voy a esperar unos minutos más, esperando que se esté escuchando y se esté viendo adecuadamente. Y necesito los lentes para poder ver quiénes se están sumando. Bueno, vamos a esperar unos minutos más. Antes de arrancar con el tema, la idea de hoy es dividir este Facebook Live en dos partes. Una primera parte en donde voy a hacer una introducción en cómo miramos en la carta natal nuestras relaciones, y luego, por supuesto, van a poder preguntar, y la idea es poder interactuar entre todos, ya que estamos hablando de las relaciones personales. Me interesa mucho que podamos interactuar, ¿sí? Eh, bueno, buenísimo, veo que van entrando un montón de personas, acá los estoy viendo, es magia esto, es una herramienta mágica. Vamos a aprovechar la luna llena de Piscis, con la luna en Virgo y el sol en Piscis, para crear más conciencia de nuestros vínculos, ¿no? Esta luna llena siempre trae mucha posibilidad de poner claridad en lo inconsciente, y esta claridad es pisciana, por lo tanto es una claridad que posibilita sensibilizarnos, abrirnos mucho más a comprender nuestros patrones vinculares, ¿no? La idea del Facebook Live de hoy es hablar justamente de cómo comprender estos patrones en nuestra carta natal. Por supuesto que hay un tema básico, que es un tema técnico, que seguramente los que estudian astrología y los astrólogos que veo que están acá escuchando conocen, que es mirar las casas. Por supuesto, si hablamos de las relaciones, no podemos dejar de hablar de las casas de aire, que son la casa 3, la casa 7, la casa 11, por supuesto, con sus regentes. No podemos dejar de hablar de Venus, de Marte, de Mercurio, que tienen que ver, por supuesto, cómo nos comunicamos, cómo nos abrimos al otro, cómo actuamos en función del vínculo. Pero antes de esto me interesa mucho hablar de algo que es mucho más global, más complejo de entender, que no es un tema técnico, y que tiene que ver justamente con luz y sombra, ¿sí? ¿Qué es esto? Los patrones vinculares que tenemos, si bien los podemos determinar como un tema técnico, ¿no? La casa 3, 7 y demás, tenemos que pensarnos que somos seres complejos, que nos identificamos con algunas partes de nuestra carta natal y proyectamos otras. Por lo tanto, los vínculos, por supuesto, vienen con experiencias del ascendente, por ejemplo. Les voy a dar ejemplos muy básicos, pero me parece que sí son importantes. Ah, acá estoy viendo los comentarios, disculpen, soy un poquito, saben, los que me conocen ya que soy de Piscis y me cuesta un poco ir viendo. Ah, acá están, perfecto, acá voy viendo los comentarios. Muy bien. Hola, Guillermina. Gracias a todos. Bueno, veo que me están escuchando. Genial, perfecto. Bueno, les decía entonces que hay un tema fundamental, antes de hablar de temas específicos técnicos, que tienen que ver con luz y sombra, ¿sí? Luz y sombra, ¿qué es? Justamente es la identificación y la proyección de la energía en los otros, ¿sí? Nos identificamos con algunas partes de la carta natal y proyectamos otras. Por lo tanto, el destino va trayendo esas partes con las que no nos identificamos. Y esto va a condicionar nuestros vínculos, ¿sí? Si somos cancerianos, por ejemplo, y tenemos ascendente en Aries, es inevitable que a lo largo de la vida aparezcan vínculos, sobre todo cuando uno no tiene conciencia de esa parte, que traigan la energía de Aries, por ejemplo. Por lo tanto, nos identificamos con seres sensibles, conectados con la necesidad, con lo lento y demás, y aparecen relaciones que traen experiencias que nos sacuden, donde sentimos agresión, deseantes y demás. Por lo tanto, obviamente, esos vínculos inevitablemente traen las experiencias que necesitamos para comprender de esas otras partes de nosotros mismos. Entonces, antes de hablar de los temas más puntuales, técnicos, específicos, inevitablemente tenemos que hablar
que el tema de las relaciones personales lo tenemos que ver de una forma mucho más compleja que en las casas específicas, ¿sí? Si eso fuera así, nuestro mapa de ruta de la vida sería muy sencillo, y sabemos que las relaciones personales son de los temas más complejos de lo que nos ocurre en nuestra vida, digamos. Entonces, para mí, lo primero fundamental de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de relaciones es, bueno, cuál es nuestra carta natal en su conjunto, y tratar de comprender que las relaciones que aparecen, aquellas que elegimos, aquellas que no elegimos, ciertos patrones de comportamiento que tienen que ver justamente, ciertos patrones vinculares, perdón, que tienen que ver con nuestra carta, son nuestro destino, digamos, ¿no? ¿Por qué nos aparecen recurrentemente ciertos vecinos agresivos, molestos, ¿sí? Si tenemos Marte en la casa 3, bueno, queremos meditar y tenemos a alguien que está con un martillo permanentemente al lado de nuestra casa, digamos. Hay algo que tiene que ver con esa energía marciana que viene a través de la casa 3, ¿sí? Que es justamente esa energía que está ligada a las relaciones que no elegimos, ¿sí? Vecinos, primos, hermanos y demás, que son vínculos que para mí merecen un capítulo aparte, porque traen una cantidad de información que justamente no atendemos desde mi punto de vista lo suficiente, ¿sí? Siempre pensamos en la pareja, lo que más nos preocupa y nos atiende a comprender los vínculos es el tema pareja, y muchas veces no comprendemos qué es lo que pasa con los vínculos de pares, ¿sí? Los vínculos de pares son fundamentales para entender la matriz vincular. Entonces, volviendo al tema de luz y sombra, volviendo a un tema que es mucho más profundo que ver específicamente qué es lo que pasa en casas específicas o en planetas específicos, me parece fundamental que comprendamos que para comprender qué es lo que pasa en nuestros vínculos, tenemos que comprender cuáles son las partes de nuestra carta natal con las que no estamos en contacto, ¿sí? Porque ciertos patrones de vínculos van a ir apareciendo recurrentemente para traer esas partes. O sea, no hace falta tener Venus cuadratura Plutón para que esto ocurra. Por supuesto, los que saben astrología saben perfectamente de lo que estoy hablando. Si tenemos Venus-Plutón, no hay ninguna duda que siempre nuestras relaciones de pareja, nuestros encuentros, van a estar teñidos de una enorme intensidad de la que probablemente no nos hagamos cargo. Pero para eso hay que ver desde dónde estoy mirando esa intensidad, ¿sí? Si nosotros estamos identificados con un lado, si somos de Libra, por ejemplo, tenemos una cantidad de energía de Libra en nuestra carta natal, estamos identificados con lo receptivo, lo suave, lo liviano, y tenemos un lado plutoniano fuerte en nuestra carta, pero en sombra, obviamente el destino se ocupará de traer relaciones que traigan esa intensidad de carga. Pero bueno, eso a veces está en un solo aspecto en la carta natal, y esto no lo vemos ni en la casa 7, ni en la casa 3 y demás. Bueno, veo que ya hay bastantes personas aquí, así que ahí estoy viendo personas conocidas hablando de las relaciones personales. Sepan que yo soy Sol en casa 11, y digo, esto es algo muy importante de pensarlo, y quería presentarme un poco desde ese lugar para ya hablar de cartas natales específicas. Veo personas que conozco aquí, que bueno, uno, si tiene el Sol en una casa vincular, uno se va a organizar en función justamente de lo que esa casa trae, ¿sí? Si yo tengo el Sol en 11, por supuesto que los grupos, ¿no? El Cosmo Live, el Facebook Live, perdón, Cosmo Live es otra experiencia interesante para mí, Sol en 11, me organiza de alguna manera el ver quiénes están, cuáles son las personas que están aquí, ¿sí? Digo, el centro organizador psíquico, que es la energía solar, es lo que justamente nos posibilita estar en nuestro eje, estar en nuestro centro. Y si tenemos el Sol en una casa vincular, sin lugar a dudas los vínculos no son fundamentales. Uno podría decir, bueno, existimos en función de esos vínculos. Si tenemos el Sol en la casa 3, por ejemplo, por supuesto que la experiencia de los vínculos de pares nos es fundamental,
no solo los hermanos, podemos no tener hermanos y tener el Sol en la casa 3, y nos es fundamental los compañeros de colegio, los compañeros de escuela, los vecinos, los primos, todo aquel vínculo justamente de par me da identidad, ¿sí? Entonces es fundamental comprender ahí que nuestra naturaleza solar se expresa y se manifiesta cuando hay otros, ¿sí? Yo les decía recién que para mí es fundamental comprender la casa 3 y qué es lo que trae toda la temática de los hermanos, porque justamente para mí es algo previo, como yo siempre digo, las materias correlativas, ¿no? Si no aprobamos la casa 3, se nos complica la casa 7, se nos complican las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque justamente el patrón vincular básico es lo que nos da la base para poder escuchar la información que el otro trae. No solamente para comprenderlo, sino para poder escuchar, el poder compartir la información del otro, ¿sí? El poder entender eso que el otro trae y que es fundamental para mí. Porque justamente la casa 3, como un pilar para las relaciones personales, tiene que ver justamente con cómo nos vinculamos desde lo más primario, desde lo más básico, ¿sí? Cómo escuchamos la información del otro, cómo recibimos la información del otro, cuánto espacio le damos a lo que el otro me trae. Y por supuesto, si tenemos el Sol en la casa 3, sin lugar a dudas, nos es muy protagónico el vínculo de par, ¿sí? También, por supuesto, depende en qué nivel vibre nuestra solaridad, a veces necesitamos mucho reconocimiento de los vínculos, porque eso nos da identidad. Siempre el Sol en una casa vincular va a dar cuenta de en qué nivel solar estamos vibrando, en qué sentido lo digo. Por supuesto que siempre un primer nivel del Sol habla de una necesidad de feedback externo, una necesidad de reconocimiento, que el otro de alguna manera reconozca quién soy, genera una sensación de estar en mi eje, de estar en mi centro. Ahora, cuanto más internalizada voy teniendo la energía solar, menos necesito el reconocimiento externo y más conecto con ese centro organizador psíquico, que de eso se trata el Sol, que es lo que nos trae esta sensación de lo que nos ordena, nos organiza muy profundamente. Si tenemos el Sol en 3, por supuesto que somos personas que necesitamos contacto con los otros, necesitamos vincularnos, necesitamos conectarnos con los demás, necesitamos aprender de los otros, ¿sí? Eso es fundamental. Si tenemos el Sol en la casa 7, sin duda la pareja, el vínculo con el otro, es protagónico, nos organiza el vínculo con el otro, ¿sí? Nos da identidad el vínculo con el otro. Sin duda que podemos proyectar el Sol en el otro y en principio vincularnos con personas que son muy protagónicas, importantes, que se destacan, ¿sí? Y muchas veces, justamente, necesitamos, eso aporta una cualidad más libriana, necesitamos a ese otro como una forma de organizarnos, necesitamos al otro para estar en nuestro eje, en nuestro centro, ¿sí? El Sol en 11 justamente lo que aporta es una cualidad mucho más impersonal, ¿sí? Las personas con Sol en 11 tenemos una característica que nos interesa mucho compartir algo con los demás, nos entusiasma ser en función del grupo, ser uno más en función del grupo. Ahora, el tema de las relaciones personales es más complejo, como les decía hace un momento, que la casa 3, la casa 7 y la casa 11. ¿Sí? El tema de las relaciones personales podemos verlo entonces en funcionamiento en toda la carta natal. Y para mí los ejemplos más importantes que puedo ponerles son ejemplos muy, muy básicos, ¿no? Por ejemplo, si somos de Tauro, ¿sí? Y tenemos ascendente en Aries, vamos a saber que tenemos dos velocidades completamente distintas. Entonces, si estamos identificados, imaginen una persona de Tauro con luna en Cáncer, ¿sí? Uno es mucho más lento como energía, uno está identificado con el agua, con la tierra, con un ritmo más lento, más femenino, más interno, ¿sí? Y tiene ascendente en Aries, Marte en primera en Aries, Marte-Plutón, con el que no se identifica en lo más mínimo, ¿sí? O sea, la vida va a traer vínculos de personas a veces agresivas, deseantes, invasivas, y la persona de Tauro con luna en Cáncer probablemente no comprenda
que eso forma parte de su naturaleza. Por lo tanto, aparecerán esos vínculos recurrentes que traerán esa información. Entonces, ahí, por eso me parecía importante hablar no solamente de las casas y los planetas que están ligados justamente a las relaciones en la astrología clásica, sino de hablar de algo más global, que es justamente luz y sombra. ¿Qué es luz y sombra? Es identificación y destino, digamos, ¿no? El destino como parte de nuestra energía con la cual no nos identificamos. Y las relaciones personales están muy atravesadas por eso. Algo que es muy importante es descubrir los patrones vinculares que tenemos, ¿sí? Los patrones básicos de la astrología los podemos ver en las casas que recién describíamos, ¿sí? Ahora, los patrones de las relaciones de pareja, de las relaciones laborales, van a estar mucho más atravesados por esto que es previo a mirar justamente las casas vinculares. A ver, quiero ir. Gracias, ay, cuánta gente conocida, qué bueno, ahí para mi Sol en 11 está muy bien. Marte en Escorpio en casa 3, muy bien, la primera que cuenta algo de su carta natal, Esther. Digo, si tenemos Marte en 3, sin duda vamos a tener vínculos justamente, Marte en Escorpio en casa 3, vamos a tender a competir en los vínculos de pares, ¿sí? Probablemente tengamos algún hermano, primo o vecino que estimule mi competitividad. Ahora, ¿qué pasa? Si soy capricorniano, como cuenta Esther, probablemente no me identifique con la competencia, ¿sí? Ahora, esos vínculos me estimulan, inevitablemente. Digo, esto es muy importante a la hora de pensar justamente las relaciones personales. Tiene que ver justamente con identificación y proyección de la energía. Por supuesto que si pensamos en un estándar de relaciones personales, estoy mirando los comentarios que van haciendo, esto lo voy a ir haciendo de a poco, ir mirando los comentarios, así voy tomando algunos ejemplos que traen, o bien, disculpen, hay una luz y hace mucho calor donde estoy. Les decía que voy a ir tomando los comentarios que traen, si traen preguntas de relaciones, también las vamos a ir conversando. Entonces, vuelvo a repetirles, fundamental ver la carta natal en su conjunto y ver con qué se identifica la persona de su carta natal. ¿Con qué ritmo se identifica? ¿Se identifica con lo lento, con lo rápido? ¿Sí? En el ejemplo que les daba recién. Si estoy identificado con el agua y con la tierra, si soy Tauro Cáncer, si soy Capricornio, Virgo, obviamente, si soy de Piscis y tengo energía a aprender, masculina fuerte, o energía de Aries o de Marte, sin duda los vínculos van a estar atravesados de esa energía justamente con la que no me voy a identificar. Entonces, más allá de las casas que estén ligadas a los vínculos específicamente, las relaciones van a estar teñidas de energía más violenta, activa y dinámica, ¿sí? Por supuesto que algo de lo que hay que hablar y es fundamental es de, acá están preguntando por Quirón, ya vamos a hablar de Quirón también en todo caso. Muchos Marte en 3 y Stellium en casa 3 estoy mirando por acá. Sí, sin duda, cuando tenemos planetas en 3, van a ver que no piensen solamente en los hermanos, sino piensen que la casa 3 es una energía maravillosa para el intercambio, para abrirme a comprender y a interesarme por la información que traen los otros, los vínculos. Cuanto más energía en casa 3 tenemos, más nos interesa lo que el otro trae, lo que sea que el otro traiga. Y esto es justamente fundamental para poder estar abiertos a la información que viene de la casa 7, que es el otro. Por supuesto que todos, cuando hablamos de relaciones personales, lo que más importa en general, lo que la gente más pregunta, tiene que ver con las relaciones de pareja. Pero recuerden siempre mirar la casa 3 como algo previo a la relación de pareja, porque si no podemos escuchar la información del otro, cuán abiertos y receptivos podemos estar a lo que el otro trae. Sí, es mucho más complejo, es mucho más difícil eso. Sin duda los aspectos de Venus son fundamentales a la hora... Uy, cuántos comentarios que están haciendo. ¿Cuántos comentarios? No, Norte en casa 3 en Géminis, acá sí que está
está interesante para comprender los vínculos. Bueno, el tema de los nodos, sin duda también, tener el nodo norte en casa 3 quiere decir que uno tiene el nodo sur en la casa 9. Por lo tanto, uno tiene toda una carga interna que hace que a uno le cueste mucho tomar la información de los demás, porque hay un lugar inconsciente muy afirmado que ya cree que sabe. Por lo tanto, escuchar o ser escuchado no es algo natural en uno. ¿Sí? Recuerden que la casa donde están, si el nodo norte está en una casa vincular, siempre es un desafío extra el vínculo, ¿sí? Porque hay una inercia en el nodo sur que va a tirarme hacia el lado opuesto. Por lo tanto, si tengo el nodo norte en la casa 7 o en la casa 3, acá estaban preguntando específicamente por la casa 3, si tengo nodo norte en 3, el nodo sur en 9 va a ser que inconscientemente esté tomado por un lugar que cree que sabe, o que sabe, es el síndrome del hermano mayor, digamos, ¿no? Que hace que justamente a uno le cueste mucho darle espacio al vínculo, porque uno ya sabe, ya pasó por la experiencia. Entonces el nodo norte en 3 es todo un desafío en relación a los vínculos. Vayan si quieren haciendo preguntas y si no tienen planetas, perfecto, si no tenemos planetas en 3, en 7 y en 11, no es que sean poco vinculares, para nada, porque siempre están los regentes, tenemos Mercurio en la carta, tenemos Géminis en la carta, tenemos Libra, ¿sí? Tenemos también elemento aire, digamos, que me da mucha más necesidad de vincularnos, y también es muy importante ver los regentes de las casas, ¿sí? El regente de tu casa 3, el regente de la casa 7, el regente de la casa 11. Cuando los regentes de esas 3 casas tienen muchos aspectos, sobre todo aspectos duros, suponte que no tienes planetas en la casa 3, en la casa 7 y en la casa 11, pero el regente de alguna de esas casas tiene aspectos duros, siempre va a haber desafíos vinculares que van a estar asociados directamente a la resolución de esos aspectos. Suponte que no tienes planetas en esas casas, pero tienes Mercurio-Plutón, por ejemplo. Entonces, el vínculo y el poder es todo un desafío. Todos los vínculos van a estar ligados a temas de poder o a desafíos a conectarme con cierta intensidad, potencia. Tal vez tengo una manera de vincularme donde el tema de proyecte lo oscuro en el otro, por lo tanto el otro va a traer situaciones donde tengo que conectarme con zonas desconocidas mías, ¿sí? Siempre, por más que no tengamos planetas en casas, esas casas están de alguna u otra manera asociadas a planetas, porque los aspectos, justamente en la carta natal, son vínculos indisolubles que hacen que justamente la energía viaje a casas que a veces no están habitadas, ¿sí? Acá comentan por la luna. Bueno, si tengo la luna en la casa 7, sin lugar a dudas, voy a tender a necesitar vínculos, acoplarme con personas que me cuiden o a cuidar al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá la cualidad del cuidado es acoplante. Me acoplo a cuidar a otro para sentirme cuidado. Recuerden que la luna, cuando está en casas vinculares, siempre uno tuvo que hacer cierto nivel de movimiento para conectar con el cuidado. Si pensamos en la luna como ese patrón de afecto más regresivo, infantil, si uno tiene la luna en 7, como comenta acá Guillermina, sin lugar a dudas, uno tuvo que hacer un movimiento para sentirse cuidado, ¿sí? Por lo tanto, uno tiende a buscar sentirse cuidado por el otro como una manera de seguridad, o a cuidar al otro para sentirme seguro. Entonces ahí, justamente, nuestras relaciones van a estar mucho más atravesadas por niveles de dependencia que tendremos que superar. Siempre, por supuesto, de cualquier manera, cuando miramos la luna tenemos que ver cómo la luna se articula con el sol, ¿sí? Desde la conciencia, no solamente desde la carta natal. La carta natal nos da un mapa de ruta, pero después, por supuesto, que la conciencia va atravesando justamente nuestras diferentes partes y va posibilitando que vayamos creciendo y vayamos superando ciertos patrones más regresivos infantiles. No siempre es dependo de un otro o el otro depende de mí como la única manera de vincularme, ¿sí?
hay que ver cuánto me puedo diferenciar de ese vínculo. Ahora siempre voy a buscar un otro para recostarme. Acá preguntan, Venus en Libra, cuadratura Marte en Capricornio. ¿Cuál es el desafío en relación? ¿Mantener el deseo en la relación perfecta? Relación perfecta. Las relaciones, piensen que nunca son fijas. Siempre hay movimientos. Uno tiene Venus, cuadratura Marte, y por supuesto me abro y el otro me activa, me dinamiza. Me activo y el otro se abre. Por supuesto que si uno está justamente con una cuadratura Venus-Marte, aún en la dicotomía de la identificación con lo femenino o lo masculino, bueno, muchas veces nos peleamos con nuestra naturaleza femenina o masculina, ¿sí? Nos cuesta mucho integrar esas dos partes de una manera relajada, ¿sí? Los aspectos, recuerden, siempre son desafíos de integración. A ver, acá voy a mirar más preguntas. Ana dice, me gustaría entender el vínculo en sinastría de mi Saturno, cuadratura a su Sol en Escorpio, cómo se relaciona con la conjunción de su Venus a mi Plutón. Bueno, acá Ana, lo que tienen que pensar es que si uno no tiene una carta desafiante, ¿sí? Uno no tiene vínculos que de alguna manera a uno lo desafíen y lo tensen sobre todo, ¿sí? Porque si uno tiene Saturno en cuadratura con el Sol de alguien, y para el Sol del otro, uno es una persona desafiante, ¿sí? Porque el otro, el dueño del Sol, puede sentirse juzgado, limitado, puede sentirse tenso. Y por otro lado, si uno tiene conjunción de Venus a Plutón de otro, también es de un nivel de tensión importante, porque Plutón siempre va a transformar la energía de Venus y va a hacer que se abra y que vaya a lo más profundo de sí mismo. Lo que quiero decir con este ejemplo que trae Ana, que uno no tiene relaciones que no tengan que ver con la carta natal de uno, ¿sí? Por eso es fundamental, primero y principal, para pensar en cómo nos relacionamos con los demás, es qué nivel de contacto tenemos con nuestra carta natal. No tenemos vínculos desafiantes y complejos si en nuestra carta natal no está inscripta esa complejidad, ¿sí? Y también, por supuesto, hay tiempos para que esto ocurra. ¿A qué me refiero con tiempos? Tenemos una carta natal que va desplegándose en el tiempo, a través de tránsitos, ciclos, progresiones, digamos, hay movimientos internos, movimientos externos que van posibilitando que nuestra carta natal vaya floreciendo. Y de ese florecimiento participan los vínculos, ¿sí? Que de alguna manera van habilitando ciertas partes, aunque nos resistamos y digamos, no, esto no tiene que ver conmigo, ¿sí? Por supuesto que toda relación personal es desafiante. Siempre pensamos en las relaciones que tenemos hacia adelante, pero pensemos en las relaciones con nuestros padres, ¿sí? Con nuestros abuelos, con lo ancestral. Pensemos en lo que tiene que ver con la casa 4, con esos condicionamientos de raíz. Yo digo que la casa 4 son como las raíces de un árbol, ¿sí? En general tendemos a enraizarnos como nuestra casa 4 dice, ¿sí? Aunque sea contradictoria en sí misma, aunque tengamos Urano y Cáncer en la casa 4. Voy a ir respondiendo de a poco algunas preguntas y voy a seguir profundizando en el tema que hoy nos convoca. Federico dice, tengo Urano en 3 y no tengo hermanos ni vecinos locos, excéntricos o fuera de lo común. Además tengo el Sol oposición Urano, no tengo relaciones uranianos. En todo caso, el uraniano soy yo. Claro, por supuesto, Federico, uno, si es el uraniano, no tiene por qué tener esos. Habría que preguntarle a tus hermanos o tus vínculos, si vos no sos el uraniano en los vínculos, porque es importante acá pensar que Urano se manifiesta, ¿sí? Y vibra en la casa 3. Urano vibra en la casa 3, entonces uno lo que no va a evitar es que esa vibración se produzca. Uno es diferente en el vínculo con el otro, uno se vincula espasmódicamente, uno es muy creativo para vincularse. Ahora, si uno está identificado con la estabilidad o la rigidez o la necesidad de previsibilidad en los vínculos, por supuesto que los demás van a traer esa energía. Ahora, si vos sos el uraniano en los vínculos, no lo vas a padecer, ¿sí? Ahí siempre tienen que ver desde dónde están mirando esto en la carta. Lo que no pueden evitar es que uno vibre uranianamente en la casa 3,
¿sí? No sé si les va quedando claro lo que voy comentando. A ver. Acá Joseph dice, ¿cómo resolver una luna en Cáncer en oposición a Urano-Neptuno? Soy Libra, ascendente Tauro, Venus en Virgo, mi casa 7 tiene a Mercurio, vamos de a poco. Mi casa 7 tiene a Mercurio y Marte en conjunción. En lo vincular siento que el otro trae mucha intensidad y luego yo termino escapando. Bueno, ahí habría que ver toda la carta natal, es mucho más complejo lo que estás describiendo. Ahora, ya fíjense, ¿no? Solo pensar que uno tiene la luna en Cáncer, oposición a Urano, por más que esté con Neptuno, si uno es luna en Cáncer, oposición a Urano, ya tiene un tema, ¿sí? Un tema de una afectividad que necesita mucho más calidez, contención y previsibilidad, y probablemente otro lado que hace que esa previsibilidad no sea posible. Acá está diciendo Joseph que en lo vincular siento que el otro trae intensidad y luego yo termino escapando. Bueno, esto es muy común. ¿Por qué? Porque si uno tiene energía de agua o energía más cerrada y uno tiene un lado uraniano importante en la carta, y siempre tenemos adentro de nosotros al coyote y al correcaminos, ¿sí? Hay un lugar que anhela encuentro, anhela apego o anhela estabilidad afectiva, y otro lugar que escapa de ese lado de uno mismo. Digo, en general piensen si no tienen esas dos partes adentro, ¿sí? Hay ciertos aspectos, digamos, que en lo vincular se van a manifestar, porque tenemos a veces estructuras que tienen estas distancias internas. Por lo tanto, esta distancia interna se manifiesta afuera. Si uno es Luna-Urano, como dice Joseph, y bueno, hay marcas históricas que sin duda han ido generando que se arme como cierto temor al abandono, la pérdida, la discontinuidad afectiva. Entonces esto genera que a veces uno escape antes de sentirse abandonado. Pero esos son patrones más básicos, estructurales, afectivos, que sin duda van a incidir en todas nuestras relaciones personales. Mirar la luna como un patrón básico afectivo fundamental para ver todo lo demás, porque es cómo funcionamos desde lo afectivo, desde lo emocional. Tanto el aspecto Luna-Urano como Urano en casa 4, o incluso la Luna en Acuario, si tenemos otras partes de nuestra carta natal que anhelan que algo se estabilice, cierre y permanezca en contacto, y tenemos otros lados que son más discontinuos, abandónicos, bueno, hay que ver con cuál de los dos lugares nos identificamos y cómo proyectamos el otro de alguna manera, o el temor a que el otro no esté, ¿sí? A ver, ¿alguna otra pregunta por aquí? Acá Carolina dice, Urano en casa 7 me ha traído mucha inestabilidad. Acá piensen que Urano en casa 7, uno en el vínculo con el otro, de la misma manera que comentaba recién, de Urano en casa 3, uno vibra uranianamente. ¿Sí? Si uno tiene Urano en 7, en el vínculo con el otro, uno tiene que comprender la vibración de lo abierto, lo diferente, ¿sí? Si uno está identificado con la necesidad de que todo sea siempre igual, uno va a vivir la casa 7 con Urano ahí como inestabilidad. Acá habría que preguntarse, bueno, si uno no tiene que abrirse a vínculos quizás más creativos, libres, donde el tema de la libertad esté incluida en el vínculo, ¿sí? No liguen libertad con infidelidad, ¿sí? Digo, vínculos donde la individualidad y la diferencia del otro pueda estar incluida. Bárbara, hola. ¿Cómo funciona Urano en 4 en sinastría con Urano en 12? Dos personas, evidentemente estás preguntando, bueno, una persona con Urano en 12 siempre va a ser alguien que va a ser un guía y un maestro para cualquier Urano del otro, en el sentido de que está atravesado por una energía uraniana que va mucho más allá de lo personal. Esto, por supuesto, es una pregunta interesante porque la casa 12 es algo que nos trasciende absolutamente. Y cuando magnetizamos justamente personas con un planeta en 12, es fundamental que nos preguntemos profundamente si no estamos necesitando un shock de esa energía, aunque conscientemente no la querramos, ¿sí? Porque si estamos con alguien o tenemos un vínculo fuerte, nos magnetizó un vínculo con alguien con Urano en casa 12, es porque estamos teniendo que aprender
todo lo que tiene que ver con lo que una persona con Urano en 12 sabe inconscientemente, que es saber acerca de la libertad, la creatividad. Las personas con Urano en 12 son fuentes de creatividad para los demás, por más que a veces no se sientan para nada creativas. Entonces, una persona con Urano en 12 puede hacer comprender a una persona con Urano en 4 todas los temas que pueda tener con su miedo al abandono, la pérdida y la inestabilidad, digamos. A ver, voy a seguir viendo a ver qué preguntas hay. Ah, acá interesante, por la casa 8, hay muchísimos comentarios, así que intentaré ir respondiendo los que vaya viendo, porque no llego a verlos todos. ¿Sí? Acá, Bresi dice, no tengo planetas en casa 3, pero tengo 4 planetas en casa 8, por eso tomé esta pregunta, por la casa 8. Y casa 8 con Libra de escenario y me cuesta entenderlo. Si me puedes traer luz sobre cómo interpretar esto en las relaciones. Un virginiano con ascendente Piscis que quiere entender sus 4 planetas en 8. La casa 8 piénsenla como un plus de la casa 7. La casa 8 es la energía que comparto con el otro. Por eso tiene que ver con la sexualidad, con los bienes gananciales, con todo aquello que uno comparte. Entonces, si uno es de Virgo, uno lo que quiere saber es qué es mío, qué es tuyo, cuánto pusiste vos, cuánto puse yo. Y en la casa 8 ya no podemos hacer ese movimiento, porque en la casa 8 la energía se funde, la casa 8 es análoga a Escorpio, así que cuando uno tiene mucho planeta en 8, uno tiene que aprender a entregarse profundamente al vínculo y compartir esa energía con el otro, digamos. Entonces ahí los lados virginianos de nuestra naturaleza tienen que flexibilizarse, abrirse a poder saber que no todo puede discriminarse de una forma prolija, ordenada. A ver, voy mirando más preguntas. Tef, sí, preguntas. Soy ascendente y sol en Virgo, en 12. ¿Siempre voy a traer la agresividad de Aries en casa 7? No, no necesariamente agresividad. Hay que ver qué pasa con Marte en tu carta natal para ver cómo es el regente. Digo, sin duda, si uno tiene Aries en 7 es porque todas las casas vinculares, si lo pensamos, ¿sí? Si uno tiene ascendente en Virgo, perdón, debes tener ascendente Libra, ¿sí? Debes tener Aries en 7 también, pero debes tener ascendente Libra para tener Aries en 7. Digo, acá tienen que pensar que si uno tiene las casas vinculares en fuego, uno se enciende con los vínculos. Ahora, si uno está identificado con la Tierra, lo digo más general porque no tengo tu carta clara, si uno está identificado con la Tierra, ¿sí? Y en los vínculos uno se enciende porque viene el fuego y uno le tiene miedo al fuego, o uno no está identificado con lo más vital, subjetivo, dinámico, en principio uno va a resistirse y va a tender a retraerse más virginianamente. Pero acá es fundamental comprender que uno tiene un patrón vincular de encendido con el otro, ¿sí? Entonces, tomar esa energía del otro como un encendido vital. Esto no quiere decir violencia o agresión, eso hay que ver desde dónde uno lo dice, ¿sí? Ahora, por supuesto, si Marte es muy fuerte en tu carta natal y te cuesta conectar con Marte, cosa que nos pasa en general a todos, bueno, ahí puede ser que esto venga tal vez con una energía más fuerte con la que uno tenga que aprender a interactuar. Pero siempre tienen que pensar que si uno tiene Marte en 7 o Aries en casa 7, bueno, voy a descubrir mi deseo a través del vínculo, por lo tanto es inevitable que aparezca. Acá se cortó recién, disculpen, acá estamos de vuelta, espero que estén ahí. Hola, ¿están ahí de vuelta? Se cortó la transmisión, no sé qué pasó recién. Ah, Luis Miguel, qué bueno. No sé qué acaba de pasar, espero que vayan entrando. Perfecto. Las cuestiones técnicas, jamás me enteraré qué fue lo que pasó.
Buenísimo, aquí están. Bueno, sigan preguntando, comentando, así seguimos interactuando entre todos, ¿sí? Esa es la idea de este Facebook Live, entender nuestras relaciones en la carta natal con las preguntas que ustedes me vayan haciendo. Recién justamente hablábamos de Marte, de un Marte fuerte en una carta natal. En general, recuerden que cuando tenemos Marte fuerte, es casi inevitable que esto aparezca a través de los vínculos, ¿sí? ¿Quién no ha tenido, bueno, vínculos a veces donde uno se siente empujado? Lo que pasa es que, bueno, hay que ver la dimensión del Marte en sombra que esté en la carta de uno, ¿no? Si uno lo pudiera ver como un encendido vincular, quizás lo pueden sentir distinto. Ahí van entrando de vuelta. ¿Qué habrá pasado, no? Bueno, ahí van llegando todos de vuelta. Bueno, por otra parte, tenía ganas también de comentar los aspectos de Venus, ¿sí? ¿Por qué? Porque Venus tiene que ver con cómo nos acoplamos al otro, cómo nos abrimos al otro, cómo nos contactamos con el otro en general. Entonces, ver los aspectos duros, sobre todo, que tiene Venus en nuestra carta natal es fundamental, porque vamos entendiendo a qué tipo de energía nos tenemos que acoplar. Si somos Venus-Urano, eso por supuesto que es análogo a tener Urano en 7, como alguien comentaba antes. Entonces, en el vínculo con el otro, tendré que aprender justamente acerca de la libertad, la diferencia, la creatividad. El otro me trae energía creativa, ¿sí? Si soy Venus, cuadratura Mercurio, el otro me trae energía mental, intelectual, vincular. ¿Mm? Digo, por supuesto, los aspectos de Venus, si soy Venus-Saturno, el otro me trae Saturno, el otro es Saturno, por lo tanto voy a sentir que el otro me frustra, me trae dificultades, está lejos, lo siento rígido, lo siento duro, por supuesto que aprendo Saturno a través del vínculo, por lo tanto es muy común que aparezcan niveles de frustración o de dificultad o de cierta traba en las relaciones. Pero bueno, siempre Venus, en aspecto duro con un planeta, lo que me trae es, a través del otro, aprendo esa energía. Entonces, si ustedes miran todos los aspectos duros que tiene Venus en su carta natal, van a comprender qué es lo que el otro les va a traer como un patrón básico vincular. Y el otro no me refiero solamente a la pareja, porque es cierta energía que uno tiende a proyectar en el vínculo. Acá Nuria García, yo tengo Plutón en 3 en Escorpio y Venus en Marte, conjunción partil en 8 en Piscis. A ver qué tal mis relaciones. Bueno, Nuria, vos debes saber bastante de vínculos intensos, ¿sí? Bueno, en este caso habría que ver, digo, si proyectás esa intensidad o vos te sentís intensa en el vínculo, ¿no? Plutón en 3, uno es intenso, profundo, uno se transforma en los vínculos de pares, pero con Venus y Marte como función en Piscis en 8, sin lugar a dudas, en los vínculos uno tiende a indiferenciarse, a entregarse muy profundamente, y habría que ver ahí cuál es tu sol, en todo caso, para ver cómo vuelves a juntar las partes, reunirlas y volver a integrarlas, ¿sí? Recuerden que es fundamental siempre mirar eso después en la carta natal, independientemente de cuánto uno se entrega, se pierde. Si uno es Venus, Marte en 8 en Piscis, no hay duda que uno va a tender a perderse de alguna manera para transformarse en la relación, pero después el punto es cómo uno vuelve a reunirse con uno mismo, digamos, ¿no? Cuando hay mucha energía de Neptuno y Piscis en una carta natal o casa 12, siempre es muy importante tener espacios de recomposición y de reestructuración y de soledad, ¿sí? Porque tendemos justamente a irnos mucho con los demás, es como si nos deshilacháramos en los vínculos y después tenemos que volver a reunirnos, encontrarnos con nuestro centro organizador. Entonces, cuanto más energía neptuniana, de agua y pisciana tenemos, en general los espacios de soledad son fundamentales para volver al ruedo nuevamente después y vincularnos otra vez con los demás, ¿no? Porque sí, nos
crecemos y aprendemos de nosotros mismos y nos vinculamos, sin lugar a dudas. Estoy mirando a ver qué otra pregunta hay, algún otro comentario. Emma dice, Venus-Plutón en Escorpio, en casa 1, conjunción, y además conjunción Luna en Acuario en 4, ascendente en Libra. Bueno, si uno es ascendente Libra o ascendente Géminis, digo, el aprendizaje de la vida va a venir con los vínculos. Por supuesto, si uno es ascendente Libra, el aprender a vincularme con el otro, van a venir montones de relaciones y de personas que me van a decir, aquí estoy, hay otro del otro lado, ¿sí? Esto tiene que ver con tener ascendente Libra, ¿no? Ahora, si eres Venus-Plutón en Escorpio en casa 1, naturalmente uno va a tender a salir y a vincularse súper intenso, súper profundo. Y ahí el aire del ascendente en Libra va a hacer que uno pueda parar, mirar, a ver con quién estoy, qué estoy haciendo, reflexionar, tomar un poco de distancia, respirar, ¿sí? Porque cuando uno es Venus-Plutón en primera en Escorpio, uno tiende a arremeter en el vínculo y morir y renacer en las relaciones, y eso genera un nivel de intensidad que con Luna en Acuario probablemente uno no puede hacer un proceso profundo, porque uno tiende justamente a cortar emocionalmente los procesos, ¿sí? La Luna en Acuario para las relaciones a veces es compleja cuando hay mucha intensidad. Del otro lado es interesante el ejemplo de Emma, ¿no? Porque fíjense, por un lado Venus-Plutón en Escorpio, máxima intensidad en la relación con el otro, máxima fusión, potencia, me abro y me muero, doy todo al otro, quiero todo del otro, ¿sí? Empiezo un vínculo y ya voy a vivir con el otro al día siguiente y ya entrego totalmente. Pero ¿qué pasa? Si uno tiene una estructura emocional de Luna en Acuario, esa estructura emocional tiene una llave térmica sensible a la intensidad, ¿sí? Esto es una distancia de cuadratura, ¿no? Acuario-Escorpio, por más que no estén en cuadratura, la sensación interna es de cuadratura, es de tensión de cuadratura. Máxima intensidad de Escorpio va a generar que Acuario, la Luna en Acuario, no pueda tolerar esa intensidad de carga y escape, ¿sí? Entonces luego el ascendente Libra tenga que reflexionar más acerca de cómo te relacionas, ¿sí? Vamos a seguir mirando ejemplos o preguntas que traigan, esperando que no se corte nuevamente. Acá Ivana, Saturno en 7 en Libra y Venus en 10 en Acuario. Fíjense, si tengo Saturno en 7 en Libra, sin duda aprendo a estructurarme en el vínculo, estructuro al otro en el vínculo, aprendo de la realidad a través del vínculo con el otro. Ahora, si tengo al mismo tiempo Venus en 10 en Acuario, tengo una forma de manifestarme desde lo femenino muy abierta y muy libre, y probablemente sienta que el vínculo con el otro me ata. Ahí es muy importante, de acuerdo a lo que Ivana comenta, cómo adentro de mí, junto a Saturno y a Venus, como decíamos antes, ¿sí? Porque si tengo un lado que anhela apertura, libertad y creatividad, y al mismo tiempo en el vínculo con el otro aprendo de la estabilidad y la permanencia, el punto es cómo se junta dentro de mí el lado libre y el lado estable, o sea, cómo lidio con esa distancia interna entre los aspectos más libres, creativos y abiertos, y los aspectos de mi naturaleza que en el vínculo con el otro aprenden de la estabilidad, la estructura y lo lento, ¿sí? El comprender los ritmos, ¿no? Rápido, lento, van a ver que siempre en las relaciones eso se manifiesta. Si estoy identificado con un lugar agua, tierra, femenino, lento, y tengo un lado rápido, el otro lo siento que es demasiado abrumador, ¿sí? Que me empuja, me lleva a hacer cosas que no quiero, y viceversa. Si estoy identificado con un lado mucho más rápido, veloz, de aire, fuego, mental, y tengo proyectado en los otros, ¿sí? El lado lento, el lado femenino, el lado estable, voy a sentir que los otros son aburridos, que me cansan, que no me siguen, ¿sí? Esto tiene que ver con ritmos internos. Si esos dos ritmos están en nuestra carta natal, inevitablemente los vínculos lo van a traer.
Voy a seguir mirando comentarios, a ver si encuentro preguntas de ejemplos que no les he dado hasta ahora. Interesante, Amapolan. Luna en Libra en casa 3, conjunción Plutón en Escorpio en casa 4. Fíjense, acá hay como un doble vínculo, ¿no? Porque por un lado, si uno tiene la Luna en Libra en casa 3, en los vínculos uno va a tender a necesitar no conflicto, armonía, ¿sí? La persona con Luna en Libra necesita que haya cierta sensación de equilibrio y de armonía, ¿sí? No necesariamente esa armonía está, pero la busca, ¿no? Saben que la persona con Luna en Libra sonríe cuando hay tensión, justamente, y en lo vincular uno aprendió justamente a sentirse seguro si esa estabilidad o esa sensación de armonía ocurre. Ahora, ¿qué pasa? Si tengo Plutón en casa 4, en todo lo que tiene que ver con el origen, ¿no? El origen familiar, obviamente, cuando hay Plutón en 4, en general hay familias con mujeres muy fuertes, donde el tema del poder y lo femenino están muy marcados, el tema de la intensidad, el poder, el dolor, la intensidad emocional es muy fuerte, y hay que ver cuánto la Luna en Libra puede reconocer esa intensidad de Plutón en 4. Entonces, ahí es muy difícil identificarme con las dos cosas al mismo tiempo. Me identifico con el poder por pertenencia o con el lugar mucho más liviano, más abierto, más receptivo. La vida se va ocupando de traerme las experiencias para que esas dos partes se unan. Es una energía profundamente femenina, ¿no? Cómo juntar lo femenino que trae la Luna en Libra con la intensidad de Plutón en 4. Es todo un desafío. A ver, hay muchísimos comentarios que intentaré ir viendo, alguno que traiga algún ejemplo de algo que no haya comentado hasta ahora. Muchas personas con Saturno en 7, veo acá Sara dice Sol en Cáncer, ascendente Géminis. Fíjense, el ascendente Géminis, que uno dice, ascendente Géminis es liviano. La persona con ascendente Géminis tiene que aprender a vincularse con los pares. En general, en el zodíaco en reposo, está Leo en casa 3 cuando hay ascendente Géminis, y uno tiende a proyectar en el vínculo protagonismo. Entonces es muy común que uno tenga la tendencia a sentirse protagonista en el vínculo o que le dé protagonismo al otro. Pero cuesta muchísimo la paridad, cuesta mucho el vínculo par, escuchar al par. Entonces, la vida trae montones de experiencias donde uno tiene que aprender a vincularse, a comunicarse. Temas de comunicación muchísimo tienen por destino. Si uno es Sol en Cáncer, uno tiende a caracolarse, a meterse para adentro, ¿sí? La Luna y Venus en Géminis, uno le dan un ritmo hacia afuera, ¿sí? Pero fíjense, acá Sara comenta algo que es interesante, porque hay un ritmo muy hacia adentro y un ritmo muy hacia afuera. Hay que ver con qué se identifica y qué relaciones van viniendo, ¿sí? Acá tiene Sol, oposición Saturno en 7. Si una persona tiene Sol Júpiter en Cáncer en primera y tiene Saturno en 7, y va a sentir probablemente que el otro es el que la frustra, el que no le permite que toda esa expansión del Sol Júpiter en Cáncer se manifieste. Por lo tanto, las relaciones personales van a estar atravesadas por esa distancia interna. ¿A qué tanta distancia tengo Saturno en mi vida? Es lo que va a traer qué tipo de experiencias tengo. Tienen que pensar que los vínculos siempre van trayendo experiencias que sistemáticamente voy incorporando, por lo tanto voy alquimizando. ¿Qué quiere decir alquimizando? Voy integrando esas partes que en principio quedaron afuera. Saturno en 7, en principio, puedo sentir que el otro me frustra, no puedo tener pareja, me enamoro de alguien que vive en otro país, o me enamoro de la persona equivocada, porque vivo esa frustración a través del vínculo. Ahora, a lo largo de la vida, uno va comprendiendo que esa frustración es sistemática a otras partes de mi carta natal. Hay que verlo en su conjunto. Esto no quiere decir que uno tenga que tener relaciones frustrantes toda la vida, sino que Saturno lo aprendo a través del vínculo y es el que tengo, ¿sí? Entonces,
El incorporarlo va a hacer que tenga relaciones probablemente estables en el tiempo, y que eso que en principio vivo como frustración y dificultad, luego lo pueda vivir como estabilidad. Por lo tanto, ese Sol-Júpiter se puede integrar a Saturno teniendo relaciones amplias, estables, donde esa abundancia pueda ser sostenida en el tiempo. Eso es integrar esas dos energías. Ahora, cuando tengo una oposición, en principio me identifico con una parte y proyecto la otra en el otro, ¿sí? Si uno tiene Sol-Júpiter en primera y Saturno en 7, sin duda uno va a tender a proyectar Saturno en el otro y uno va a sentir que el otro me frustra, ¿sí? Por lo tanto, las relaciones personales van a estar atravesadas completamente de ese tipo de relación. A ver. Acá pregunta Bruna, ¿cuál es el desafío en el vínculo con el otro para una persona de Venus, Sol y Marte en Aries en casa 9, con Júpiter y Saturno en Libra en casa 3? Fíjense otra vez, nuevamente aparece Sol oposición Saturno, ¿no? Digo, como cuando hay oposiciones, siempre el desafío es equilibrar esas dos partes. Si tienes Venus, Sol y Marte en casa 9, la casa 9 tiene que ver justamente con abrirme a experiencias que no tienen que ver con el origen de lo que traigo. La persona con Sol en 9 es muy común que justamente se descubra a sí mismo en otro país o estudiando cosas muy diferentes a las que trae, porque me descubro a mí mismo más allá de los horizontes conocidos. Eso es la casa 9. Entonces, si eso está en oposición a Júpiter-Saturno en casa 3, ahí hay que preguntarse qué pasa con los pares, porque son los que traen esa combinación de expansión y contracción, ¿no? Que es justamente aprender a estabilizar la abundancia, cómo eso se integra con un Sol en Aries en 9, es todo un viaje. Recuerden que, digo, acá me están preguntando cosas más complejas de carta natal, pero como ejemplo general, siempre cuando hay aspectos, estos son temas de la vida que no se resuelven en una relación, sino que son patrones de relaciones que van apareciendo y se van repitiendo. Si uno es Saturno conjunción Júpiter en casa 3, bueno, primero hay que preguntarse por personas que hayan hecho de Saturno a lo largo de mi vida. Si tengo Saturno en 3, o soy hermano mayor o soy hermano menor, en principio porque juego la autoridad en el vínculo con el otro, o proyecto autoridad en el vínculo, y ese patrón de autoridad va a ir posibilitando que mi Sol en 9 en Aries vaya encontrándose a sí mismo reguladamente, ¿sí? Y esto es algo que es el viaje de la vida de uno, ¿no? A ver, hay una cantidad de comentarios que no creo que llegue a poder decir mucho más. A ver qué otra pregunta puede haber, más allá de los comentarios, de las cartas natales. Ah, interesante, Marieta, porque habla de Neptuno en casa 7, cuadratura Mercurio. No hemos hablado prácticamente de Neptuno, hemos hablado de Plutón en casa 7, Urano en casa 7, pero ¿qué pasa si tenemos a Neptuno en casa 7? Tenemos Neptuno en casa 7, en principio, en el vínculo con el otro, vibro neptunianamente. Por lo tanto, voy a tender a no tener un borde definido y claro en las relaciones. Voy a tender a proyectar fantasía, ilusión, voy a tender a ilusionarme en el vínculo con el otro. Sin duda, el canal de resonancia más amplio y la capacidad de empatía que uno tiene con Neptuno en 7 en el vínculo es enorme. Lo que pasa es que Neptuno, en general, comienza a aparecer como el que distorsiona la realidad. Entonces, muchas veces distorsiono la imagen o la idea del otro, tiendo a ilusionarme en el vínculo con el otro, a proyectar cierto nivel de ilusión o de fantasía, y a veces aquello que proyecto luego no es real. Lo que tienen que pensar que cuando tengo Neptuno en 7, lo que tengo sin lugar a dudas es una capacidad de empatía en el vínculo con el otro, porque resueno y me sensibilizo en el vínculo, pero también pierdo borde, pierdo límite.
puedo ser muy influenciable, ¿sí? También, ¿sí? A ver qué otra pregunta. Acá pregunta Mariano, ¿cómo se puede hacer la lectura de aspectos análogos que son al mismo tiempo contradictorios? Por ejemplo, Júpiter en 7 y conjunción Venus-Saturno. ¿Cómo se combina, digamos, no? Porque si uno es Júpiter en 7, bueno, el otro te va a traer conocimiento, sabiduría, expansión, pero al mismo tiempo, uno en el vínculo con el otro, con Venus-Saturno, uno se enamora y aparece el límite. Es como aprendo a combinar la complejidad de todo lo que soy. Digo, tienen que pensar que en la carta natal no hay contradicción. Psicológicamente sentimos la contradicción, porque la carta natal tiene toda una combinación compleja eh, que somos nosotros, ¿sí? La vida se va ocupando de juntar las partes. De hecho, eso, Mariano, seguramente, si uno escucha tu historia de vida, se ve muy claro, que uno se abre y aparece el límite, pero al mismo tiempo tiendo a proyectar conocimiento y sabiduría en el otro. Es la combinación de partes que en principio, para la vivencia psicológica de la energía, como los lentes que nos ponemos para mirarnos, nos parecen contradictorias, pero eso está todo junto en nosotros mismos, ¿no? El arte de poder ver una carta natal es cómo combinamos justamente todo eso que parece contradictorio, pero que somos nosotros, ¿sí? Somos toda esa complejidad. Acá Ana comenta sobre la luna en Capricornio en casa 4, conjunción Neptuno y Urano, bueno, todo un comentario. Bueno, luna en Capricornio, interesante, no hemos hablado de nadie con luna en Capricornio, preguntó. Ahí, en los vínculos, si tengo luna en Capricornio, tienen que pensar que la tendencia es a aislarnos emocionalmente. Y eso va a incidir en todos los vínculos, ¿sí? Si tengo luna en Capricornio, me va a costar mucho salir de mi lugar donde siento que solo me van a querer si estoy haciendo algo por el otro, produciendo. Si no hago por los demás, no voy a ser querido. Siempre tienen que pensar, es interesante la pregunta, porque podríamos pensar en las 12 lunas y nuestras dificultades para las relaciones personales. Cada una de las lunas tiene un mecanismo de defensa justamente que hace que uno no quiera salir de ese mecanismo. Si tengo la luna en Capricornio, por supuesto que me va a costar vincularme abiertamente. Imagínense a alguien que tiene luna en Capricornio y ascendente Géminis. ¿Sí? Hay un lugar interno que tiende al aislamiento, que me da seguridad si hago las cosas solito, y el destino lo que me trae justamente es tener que aprender a abrirme y vincularme. Esto, en relación a lo que comentaban algunos, puede parecer contradictorio, pero es la complejidad de lo que somos. Y las relaciones personales justamente están absolutamente atravesadas por esa complejidad que somos. Esto es lo que me parece más interesante de lo que quiero transmitirles, digamos, ¿no? Somos seres complejos que tenemos toda una cantidad de información, que esa es la semilla que somos, que es la carta natal, que se va desplegando en un tiempo y en un ritmo. Ese tiempo y ese ritmo en el que se va desplegando va trayendo, de acuerdo a los tránsitos y demás, ciertos vínculos que van activando, que van dinamizando diferentes partes, ¿sí? Por ejemplo, en relación a lo que comentaba Mariano, si uno está con un tránsito de Saturno a Venus, es probable que se active mucho más el aspecto Saturno-Venus, ¿sí? Y entonces ahí sienta que de repente no tengo más suerte en las relaciones de pareja. Digo, hay un tiempo para desarrollar ciertas partes de nuestra carta natal, por lo tanto se activan, se dinamizan vínculos que justamente traen esa información. Y otros momentos donde aparece otra, ¿sí? Ahora, lo más importante, más allá de pensar en las casas que están ligadas a las relaciones, es pensarnos en su totalidad como seres complejos que vamos lidiando con nuestras distancias internas a través de las relaciones que van apareciendo. Entonces es fundamental estar abiertos, no solamente a las relaciones que nos gustan, a las relaciones que nos confirman, ¿sí? Lo que nos gusta de nosotros mismos, sino aquellas que no nos confirman, ¿sí? Siempre me parece fundamental es pensar en los vínculos confirmatorios, que son los que habitualmente buscamos, ¿sí? Los que confirman esas partes de nuestra naturaleza que nos gustan. Imagínense
si tengo la luna en Leo y tengo a alguien que me dice que soy hermoso, bueno, inteligente, estoy muy tranquilo. Pero si tengo Saturno en 7, ¿cuánto es sostenible eso en el tiempo? Porque tengo que aprender a frustrarme en la relación con el otro. Entonces tenemos que aprender de toda esa complejidad que somos en las relaciones, ¿sí? Que no responden a una sola parte de nuestra carta natal, que responden a toda una complejidad de lo que somos. ¿Alguna pregunta que tengan? Estoy acá para responderles, o algún comentario más que quieran hacer. En unos minutos vamos a ir terminando, espero haberles abierto un poco más el panorama de lo que son, cómo entendemos las relaciones personales en la carta natal. Por supuesto que desde la astrología tradicional es muy importante saber